Crecimos juntos en un pequeño taller mecánico en las afueras de Puebla. Nuestro padre nos enseñó cada secreto del negocio, desde cambiar un neumático hasta reconstruir un motor completo. Cuando falleció repentinamente, juramos convertir ese modesto taller en una empresa que honrara su memoria. Durante 15 años, trabajamos hombro con hombro, transformando Hermanos Ruiz Automotriz en una cadena con presencia en 3 estados. Todo cambió cuando Ricardo, mi hermano menor, comenzó a frecuentar círculos exclusivos y a salir con la hija de un político influyente. Lo que descubrí después fue devastador: facturas falsas, contratos fantasmas, y 30 millones de pesos desviados a cuentas personales. Mi propio hermano, con quien compartí cada sueño y cada lucha, me había estado robando durante años. Cuando lo confronté, me ofreció un trato imposible: su silencio a cambio del mío. Si yo lo denunciaba, él revelaría secretos familiares que destrozarían a nuestra madre, quien ya luchaba contra un cáncer en etapa avanzada. Tuve que elegir entre la justicia y proteger lo poco que quedaba de nuestra familia. Si alguna vez has confiado ciegamente en alguien solo para descubrir la peor traición, esta historia te mostrará que incluso los lazos de sangre pueden romperse por la ambición. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para recibir más testimonios reales que te harán cuestionar en quién puedes realmente confiar. Mi nombre es Gabriel Ruiz Mendoza, tengo 45 años, y nunca imaginé que estaría compartiendo esta historia. Hay heridas que el tiempo no cura, traiciones que no se pueden perdonar, y decisiones que te persiguen sin importar cuántos años pasen. Esta es la historia de cómo mi propio hermano, mi mejor amigo y socio durante toda la vida, destruyó no solo nuestro negocio familiar sino también la confianza inquebrantable que creía que teníamos. Nacimos y crecimos en San Andrés Cholula, en las afueras de Puebla. Nuestro padre, Héctor Ruiz, era un mecánico respetado en la comunidad. Había comenzado con un pequeño taller en el patio de nuestra casa, y con el tiempo, logró comprar un local más grande sobre la carretera principal. Talleres Ruiz no era el negocio más grande ni el más lujoso, pero tenía una clientela fiel que valoraba la honestidad y el buen trabajo de mi padre. Ricardo era 3 años menor que yo. Desde pequeños, pasábamos cada momento libre en el taller, observando a nuestro padre trabajar, aprendiendo a distinguir el sonido de un motor en buen estado de uno que necesitaba reparación. Mientras otros niños soñaban con ser futbolistas o astronautas, nosotros soñábamos con expandir el negocio familiar, con tener una cadena de talleres por todo México. Nuestra madre, Elena, era maestra de primaria. Ella nos inculcó la importancia de la educación, insistiendo en que, aunque siguiéramos el camino de nuestro padre, debíamos prepararnos académicamente. Gracias a ella, ambos estudiamos. Yo me gradué como ingeniero mecánico, Ricardo optó por administración de empresas. La vida parecía seguir el camino que habíamos planeado hasta que, un domingo por la tarde, mientras ajustaba el carburador de un viejo Volkswagen, nuestro padre sufrió un infarto masivo. Falleció antes de que llegara la ambulancia. Tenía apenas 52 años. Esa noche, sentados en la cocina de la casa familiar, con los ojos enrojecidos de tanto llorar, Ricardo y yo hicimos una promesa: convertiríamos el sueño de nuestro padre en realidad. Transformaríamos ese taller en una empresa que honrara su memoria, que llevara su nombre a lugares que él nunca imaginó. Y eso hicimos. Durante los siguientes 15 años, trabajamos incansablemente. Yo me encargaba de la parte técnica, de mantener la calidad del servicio que había hecho famoso a nuestro padre. Ricardo gestionaba las finanzas, las relaciones con proveedores y clientes, la expansión del negocio. Poco a poco, Talleres Ruiz se convirtió en Hermanos Ruiz Automotriz. Abrimos un segundo taller en la ciudad de Puebla, luego uno en Tlaxcala, y finalmente, 3 más en diferentes puntos de la Ciudad de México. Incorporamos servicios de venta de autos usados certificados, importación de repuestos y hasta un programa de capacitación para jóvenes mecánicos. El éxito llegó con su propio conjunto de desafíos y cambios. Ricardo comenzó a moverse en círculos diferentes, a frecuentar fiestas exclusivas y eventos de la élite poblana. Yo, en cambio, seguía siendo el mismo de siempre, casado con mi novia de la universidad, viviendo en una casa modesta cerca del taller original, dedicando mi tiempo libre a mis 2 hijos y a visitar a nuestra madre, que se había mudado a un pequeño departamento después de jubilarse. Debería salir más, conocer gente influyente, me decía Ricardo.
Esas conexiones son las que hacen crecer un negocio. Yo siempre respondía lo mismo: prefiero que nuestro trabajo hable por nosotros. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Ricardo comenzó a salir con Daniela Moreno, la hija de un senador con considerable influencia en el estado. De repente, mi hermano cambió su modesto automóvil por un BMW último modelo, se mudó a un lujoso departamento en la Vista Country Club, y comenzó a vestir exclusivamente de marcas importadas. El negocio va muy bien, respondía cuando le preguntaba sobre estos gastos. Además, estoy invirtiendo en otras oportunidades. Deberías hacer lo mismo. Confié en él. ¿Por qué no habría de hacerlo? Era mi hermano, mi socio, el hombre con quien había construido todo lo que teníamos. Las primeras señales de que algo andaba mal llegaron a través de Javier, nuestro contador de confianza durante más de una década. Una tarde, me pidió hablar en privado. Hay movimientos financieros que no entiendo, me dijo, mostrándome una serie de transferencias a empresas que yo nunca había escuchado mencionar. Grandes sumas que salen mensualmente sin facturas claras que las respalden. Cuando confronté a Ricardo, se mostró ofendido. Me acusó de no confiar en él, de cuestionar su trabajo cuando era gracias a sus contactos y estrategias que la empresa había crecido tanto. Esas empresas son consultoras estratégicas, me explicó. No te involucro en esos detalles porque tú mismo has dicho que prefieres enfocarte en la parte técnica. Lo dejé pasar. Tal vez tenía razón. Tal vez estaba siendo demasiado tradicional, demasiado apegado a la forma en que nuestro padre manejaba las cosas. Pero las señales continuaron acumulándose. Proveedores que llamaban preguntando por pagos atrasados cuando nuestros registros mostraban que ya habían sido liquidados. Empleados de confianza que fueron despedidos sin consultarme. Un proyecto de expansión a Guadalajara que se anunció en una conferencia de prensa sin que yo supiera nada al respecto. Finalmente, Javier vino a mí con pruebas irrefutables, documentos que mostraban que Ricardo había estado desviando dinero de la empresa a cuentas personales durante al menos 3 años. Las consultoras estratégicas eran empresas fantasma. Los nuevos inversores nunca habían aportado un peso. Las propiedades corporativas estaban a nombre de Ricardo o de holding companies que él controlaba. En total, más de 30 millones de pesos habían sido sustraídos de las arcas de Hermanos Ruiz Automotriz. Con el corazón destrozado pero decidido a enfrentar la verdad, contraté discretamente a un auditor forense y a un abogado especializado en delitos corporativos. Pasaron 2 semanas recopilando evidencia, documentando cada transacción sospechosa, cada contrato irregular, cada factura falsa. Una noche, después de que todos los empleados se habían ido, confronté a Ricardo en la oficina principal. Coloqué una carpeta con todas las pruebas sobre su escritorio. Necesito que me expliques esto, dije, intentando mantener la calma. Ricardo hojeó los documentos sin mostrar sorpresa. Finalmente, levantó la mirada y vi algo que nunca había visto en sus ojos, una frialdad calculadora que me hizo sentir como si estuviera frente a un desconocido. ¿Realmente quieres hacer esto, Gabriel?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Realmente quieres destruir todo lo que hemos construido? Tú eres quien lo está destruyendo, exclamé. ¿Cómo pudiste hacernos esto? A mí, a mamá, a la memoria de papá. No seas tan dramático, respondió, reclinándose en su silla. Los negocios son negocios. He estado llevando el peso financiero de esta empresa durante años mientras tú sigues actuando como si fuéramos el tallercito de papá. El mundo ha cambiado. Yo solo estoy tomando lo que merezco. Es robo, Ricardo. Es fraude. Podría enviarte a la cárcel. Su sonrisa se desvaneció. Se inclinó hacia adelante, sus ojos ahora fríos como el hielo. Podrías intentarlo, dijo en voz baja. Pero antes de que hagas algo estúpido, deberías pensar en mamá. Mi corazón dio un vuelco. Nuestra madre, Elena, había sido diagnosticada con cáncer de páncreas 6 meses atrás. Los médicos le daban menos de 1 año, pero ella seguía luchando, apoyándose en el orgullo que sentía por lo que sus hijos habían logrado juntos. ¿Qué tiene que ver mamá con esto?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Crees que sobreviviría a un escándalo así? ¿Enterarse de que su hijo menor es un delincuente? ¿Ver cómo su adorada empresa familiar se desmorona en medio de investigaciones y juicios? Ricardo hizo una pausa, estudiando mi reacción. Además,
Hay cosas sobre papá que nunca te conté. Cosas que descubrí cuando comencé a manejar las finanzas. ¿De qué estás hablando? Tu querido padre, el honesto Héctor Ruiz, no era tan honesto después de todo, dijo con una sonrisa cruel. Durante años evadió impuestos. Y cuando necesitó capital para comprar el local grande, ¿de dónde crees que salió el dinero? No de un préstamo bancario, te lo aseguro. Estás mintiendo, respondí, aunque una parte de mí temía que no fuera así. Tengo documentos, Gabriel. Papeles que mamá nunca ha visto. ¿Quieres que sus últimos meses de vida los pase descubriendo que el hombre que amó durante 40 años estaba involucrado con prestamistas de dudosa reputación? ¿Que la casa donde crecimos fue pagada con dinero que debería haber ido a Hacienda? Me quedé en silencio, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Conocía a Ricardo. Si tenía esta información, no dudaría en usarla, sin importar a quién lastimara. Te propongo un trato, continuó, viendo que había dado en el blanco. Yo me retiro silenciosamente de la empresa. Me quedo con lo que ya he tomado, y tú te quedas con todo lo demás. Sin escándalos, sin juicios, sin destruir lo poco que le queda de vida a mamá. ¿Esperas que te deje ir después de lo que has hecho? Es la mejor opción para todos. Si me denuncias, lucharé. Imagina los titulares: hermanos Ruiz se desmoronan en medio de acusaciones de fraude. Legendaria empresa automotriz involucrada en escándalo financiero. Todo lo que papá construyó, todo lo que tú y yo hemos trabajado, reducido a cenizas. Esa noche no dormí. Repasé cada opción, cada posible camino a seguir. Consulté con mi abogado, quien me advirtió que un caso así podría durar años y exponernos a un escrutinio público despiadado. Hablé con Javier, quien confirmó que, efectivamente, había encontrado algunas irregularidades en los primeros años del negocio, aunque no tan graves como Ricardo sugería. Finalmente, visité a mi madre. La encontré sentada junto a la ventana de su departamento, hojeando un álbum de fotos antiguas. Al verme, sonrió con esa mezcla de amor y orgullo que siempre me había dado fuerzas. ¡Qué sorpresa, hijo!, dijo, haciéndome un gesto para que me sentara junto a ella. Estaba recordando cuando tu padre abrió el taller. Ustedes eran tan pequeños. Mira esta foto. Ricardo apenas podía levantar una llave, pero insistía en ayudar. Observé la fotografía. Mi padre, joven y sonriente, con un brazo alrededor de Ricardo y otro alrededor mío. Los tres con las manos y rostros manchados de grasa, pero radiantes de felicidad. ¿Cómo están las cosas en la empresa?, preguntó. ¿Ricardo sigue con esa muchacha, la hija del político? Sí, respondí vagamente. Mamá, ¿alguna vez supiste cómo papá consiguió el dinero para comprar el local grande? Su sonrisa vaciló por un instante. Tu padre trabajó muy duro, Gabriel. Hizo lo que tenía que hacer para darnos un futuro mejor. ¿Qué quieres decir? Suspiró, cerrando el álbum. Hubo un tiempo muy difícil, después de la crisis del 94. Tu padre estuvo a punto de perderlo todo. Aceptó trabajo de personas que, bueno, no eran la clase de clientes que habría elegido en circunstancias normales. Reparó autos para gente peligrosa, guardó silencio sobre ciertas modificaciones que no eran precisamente legales. Nunca participó directamente en nada ilícito, pero tampoco hizo preguntas cuando debería haberlas hecho. ¿Por qué nunca nos lo contaste? Porque se juró a sí mismo que esa etapa terminaría en cuanto pudiera comprar el local. Y así fue. Pagó cada peso que debía, se alejó de esas personas, y reconstruyó el negocio de forma honesta. Quería que ustedes heredaran un legado limpio. Me tomó la mano, sus ojos de repente intensos. Ustedes dos son ese legado, Gabriel. No los ladrillos o los contratos o las cuentas bancarias. Tú y Ricardo, trabajando juntos como él siempre soñó. Salí de ese departamento con el peso de una decisión imposible sobre mis hombros. Por un lado, el deber de hacer justicia, de no permitir que Ricardo se saliera con la suya después de su traición. Por otro, la responsabilidad de proteger a mi madre, de preservar la memoria de mi padre, de salvaguardar lo que quedaba de nuestra familia. A la mañana siguiente, llamé a Ricardo para reunirnos en la notaría. Firmamos un acuerdo. Él transferiría todas sus acciones de la empresa a mi nombre y se comprometería a no tener contacto con ninguno de nuestros clientes o proveedores. A cambio,
yo no presentaría cargos ni revelaría la verdadera razón de su salida. Oficialmente, anunciamos que Ricardo había decidido seguir nuevos horizontes empresariales y que había vendido su parte del negocio para centrarse en esos proyectos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reorganización. Tuve que renegociar con proveedores, tranquilizar a empleados, explicar la repentina ausencia de Ricardo a clientes que habían tratado exclusivamente con él durante años. El golpe financiero fue severo. Descubrí deudas que no conocía, compromisos que Ricardo había adquirido sin consultarme, contratos firmados con condiciones desfavorables para la empresa. Tuve que vender 2 de nuestros talleres y reducir personal para mantenernos a flote. Mi madre, ajena a la verdadera naturaleza del conflicto, sufría a su manera. Aunque intentábamos ocultárselo, sentía la tensión entre nosotros. Nos invitaba a cenar, tratando de reconciliarnos, sin entender por qué su hijo menor se negaba incluso a estar en la misma habitación que su hermano. La vida es demasiado corta para estos rencores, me decía, su voz cada vez más débil mientras la enfermedad avanzaba. Sea lo que sea que haya pasado entre ustedes, resuélvanlo antes de que sea tarde. Ricardo apenas la visitaba. Cuando lo hacía, interpretaba el papel del hijo amoroso durante 1 hora para luego desaparecer durante semanas. Comenzaron a llegar rumores. Se había casado con Daniela en una ceremonia privada en Cancún. Estaba iniciando un nuevo negocio con capital extranjero. Se había mudado a un exclusivo fraccionamiento en Monterrey. Mientras tanto, yo luchaba día a día para salvar lo que quedaba de Hermanos Ruiz Automotriz. Dormía 4 horas por noche, trabajaba los 7 días de la semana. Mi matrimonio comenzó a resentirse, mis hijos se quejaban de que nunca me veían. 6 meses después del acuerdo con Ricardo, nuestra madre falleció. Fue una mañana tranquila de domingo. Estaba con ella, sosteniendo su mano, cuando simplemente dejó de respirar. Ricardo llegó al funeral en un ostentoso automóvil italiano, acompañado de Daniela, quien parecía más interesada en su teléfono que en presentar sus respetos. Se mantuvo distante durante la ceremonia, apenas intercambiando palabras conmigo, partiendo inmediatamente después de que el cuerpo fuera sepultado. Esa noche, solo en la casa familiar que habíamos mantenido todos estos años a pesar de que nadie vivía en ella, revisé los objetos personales de mi madre. Entre sus documentos encontré una carta dirigida a ambos. La abrí con manos temblorosas y leí: Mis queridos hijos, si están leyendo esto, significa que ya no estoy con ustedes. Hay algo que necesito confesarles, algo que he guardado durante demasiado tiempo. Su padre no murió de un infarto como les dijimos. Se quitó la vida. Había estado luchando con una depresión severa durante años, una condición que mantuvo en secreto, avergonzado de lo que él consideraba una debilidad. No quería que ustedes cargaran con ese dolor, que su memoria quedara manchada por la manera en que eligió partir. Por eso inventé la historia del infarto, y les pedí a los médicos que respetaran mi decisión. Si les cuento esto ahora es porque temo que el distanciamiento entre ustedes tenga raíces más profundas de lo que imagino. Héctor siempre dijo que ustedes dos juntos serían imparables, que cada uno compensaba las debilidades del otro. Por favor, no permitan que nada se interponga en su hermandad. No hay negocio, no hay dinero, no hay orgullo que valga más que el vínculo que comparten. Los amo a ambos, por igual y sin condiciones. Mamá. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras doblaba la carta. Tantos secretos, tantas verdades a medias que habían definido nuestras vidas sin que lo supiéramos. Esa noche tomé una decisión: enviaría una copia de la carta a Ricardo. No con la esperanza de una reconciliación, algunas traiciones son imperdonables, sino como un último acto de hermandad. Él merecía saber la verdad sobre nuestro padre tanto como yo. Nunca recibí respuesta. No esperaba una. Han pasado 3 años desde entonces. Hermanos Ruiz Automotriz sigue en pie, aunque en una versión mucho más modesta que la que alguna vez soñamos. He vuelto a los orígenes, un taller donde la calidad y la honestidad son más importantes que la expansión o las ganancias. Ocasionalmente escucho sobre Ricardo. Según las revistas de negocios locales, su nueva empresa de importación está prosperando. Según los chismes sociales, su matrimonio con Daniela está en problemas. Nada de eso me concierne ya. A veces, cuando estoy solo en el taller original, cerrando después de un largo día de trabajo, casi puedo sentir la presencia de mi padre. Me pregunto qué habría hecho él en mi lugar.
Si hubiera elegido la justicia sobre la familia, la verdad sobre la paz. No tengo respuestas para esas preguntas. Solo sé que cada decisión que tomamos nos define, y que a veces no hay opciones correctas, solo consecuencias con las que debemos aprender a vivir. La traición de Ricardo cambió mi vida para siempre. Me robó no solo dinero o un negocio, sino también la fe inquebrantable que tenía en los lazos familiares, la creencia de que algunos vínculos están por encima de la codicia o la ambición. Si hay una lección en toda esta historia, es que la confianza, una vez rota, nunca se restaura completamente. Que el perdón es posible, pero no siempre es sabio. Y que a veces, el verdadero legado de nuestros padres no es lo material que nos dejan, sino las lecciones que aprendemos de sus errores y de los nuestros. Hoy, mis hijos trabajan conmigo en el taller durante sus vacaciones escolares. Les enseño lo que mi padre me enseñó a mí, no solo cómo reparar un automóvil, sino también cómo vivir con integridad incluso cuando es el camino más difícil. Y si algún día deciden continuar con el negocio familiar, no les pediré que lo hagan juntos como una obligación. Les enseñaré que la verdadera hermandad no se da por sentada, se construye con respeto, honestidad y lealtad, cualidades que ningún éxito material puede reemplazar. Si esta historia te impactó, compártela con alguien que pueda estar enfrentando traiciones familiares similares. Deja en los comentarios si has vivido algo parecido. ¿Elegiste la justicia o proteger a tu familia? ¿Crees que Gabriel tomó la decisión correcta al no denunciar a su hermano? Suscríbete a nuestro canal para más historias de traiciones y redenciones familiares, y activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Cómo reconstruir tu vida después de una traición familiar. Hay secretos familiares que te destrozan el alma. El día que encontré esos mensajes entre mi hija y mi esposo, supe que nada volvería a ser igual. 20 años de matrimonio y una hija que creía mía. Todo era una mentira. Si quieres conocer historias reales que te harán reflexionar sobre la familia y las traiciones, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún video. Mi nombre es Carmen y jamás pensé que estaría compartiendo esta historia con ustedes. Desde mi pequeña casa en Oaxaca, con el aroma del café de olla y los colores de los textiles que he tejido toda mi vida, les abro mi corazón. Todo comenzó hace 30 años, cuando conocí a Eduardo en la universidad. Yo estudiaba antropología y la arquitectura. Nos enamoramos como solo se enamoran los jóvenes, con intensidad, con locura, creyendo que nuestro amor podría contra todo. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia de Santo Domingo, con mariachis tocando las mañanitas y mi madre llorando de felicidad mientras servía su famoso mole negro a todos los invitados. Pronto llegó Lucía, nuestra única hija. Eduardo y yo habíamos intentado tener hijos durante años sin éxito, y cuando finalmente quedé embarazada, fue como un milagro. Lucía nació hermosa, con los ojos grandes como los míos y la sonrisa de su padre. Era nuestra adoración, nuestro pequeño milagro. La criamos entre las tradiciones oaxaqueñas, enseñándole a apreciar nuestras raíces, llevándola a la Guelaguetza cada año, mostrándole el valor de nuestra cultura. Eduardo le construyó una casita de muñecas inspirada en la arquitectura colonial de nuestra ciudad. Yo le enseñé a tejer en telar de cintura como me había enseñado mi abuela. Lucía creció siendo una niña feliz, luego una adolescente brillante y finalmente una joven mujer llena de sueños. Se fue a estudiar a la Ciudad de México, en la UNAM, siguiendo los pasos de su padre en la arquitectura. Nos sentíamos tan orgullosos. Los años pasaron. Eduardo y yo construimos una vida tranquila. Él trabajaba en su despacho de arquitectura, restaurando edificios históricos. Yo daba clases en el Museo Textil y vendía mis tejidos a turistas. Teníamos una vida modesta pero feliz. O eso creía yo. Todo cambió hace 3 años. Cuando me diagnosticaron cáncer de mama. Fue un golpe devastador. De repente, mi vida se convirtió en un ir y venir entre hospitales, quimioterapias y noches de insomnio. Eduardo estuvo a mi lado, aparentemente apoyándome en todo momento. Durante ese tiempo, Lucía regresó a Oaxaca. Dejó su trabajo en un despacho prestigioso de la capital para estar cerca de mí durante mi tratamiento. Pensé que era el gesto más hermoso que una hija podía tener. Qué equivocada estaba. La primera señal llegó en forma de un mensaje de texto. Fue un accidente. Había tomado el celular de Eduardo para buscar el número de mi oncólogo cuando llegó un mensaje de Lucía. Hoy en el lugar de siempre. Te extraño.
No le di importancia. Era normal que padre e hija se vieran. Después de todo, yo pasaba mucho tiempo recuperándome en casa. Pensé que quizás se reunían para no preocuparme con sus propias angustias sobre mi enfermedad. Pero luego noté otros detalles. Eduardo llegaba tarde diciendo que estaba con clientes. Lucía mencionaba salidas con amigas que nunca antes había nombrado. Había miradas entre ellos, silencios incómodos cuando yo entraba en una habitación. Una tarde, mientras ellos habían salido a comprar medicinas, decidí revisar la computadora de Eduardo. No estoy orgullosa de haber invadido su privacidad, pero algo dentro de mí me decía que debía hacerlo. Encontré correos, fotos, conversaciones. Una relación que llevaba años, que había comenzado cuando Lucía apenas tenía 19 años, cuando aún vivía en la Ciudad de México. El dolor fue indescriptible. Era como si las paredes de nuestra casa colonial, con sus vigas de madera y sus paredes gruesas que habían resistido siglos y terremotos, se derrumbaran sobre mí. Mi esposo y mi hija. Los dos seres que más amaba en el mundo, traicionándome de la manera más cruel. Los confronté esa misma noche. Eduardo intentó negarlo al principio, pero ante la evidencia, terminó confesando. Lucía lloró, dijo que no habían querido lastimarme, que su amor había nacido sin buscarlo. ¿Sin buscarlo? Les grité. Es tu hija, Eduardo. Es tu padre, Lucía. Fue entonces cuando Eduardo dijo las palabras que terminaron de romper mi mundo. Carmen, hay algo que nunca te dije. Conocí a Lucía antes de conocerte a ti. Me quedé paralizada. ¿Qué estaba diciendo? Eduardo me explicó, entre lágrimas, que había tenido una breve relación con la madre biológica de Lucía cuando ambos eran muy jóvenes, apenas empezando la universidad. Ella quedó embarazada y decidió dar a la niña en adopción. Eduardo no lo supo hasta años después, cuando por casualidad se encontró con esta mujer en un viaje a Veracruz. Le contó sobre la niña y le dio el nombre de la familia adoptiva. Eduardo me confesó que me buscó intencionalmente. Investigó y supo que yo no podía tener hijos. Planeó nuestro encuentro casual en la universidad. Me enamoró, sabiendo que yo estaría dispuesta a adoptar. Y así, meses después de nuestra boda, apareció la oportunidad de adoptar a Lucía, una niña de 3 años cuya familia adoptiva original había fallecido en un accidente. Yo nunca supe la verdad. Creí que el destino nos había unido a Eduardo y a mí, y luego nos había bendecido con Lucía. Pero todo había sido un plan elaborado por él para estar cerca de su hija biológica. ¿Pero cómo pudiste? No podía ni terminar la pregunta. Ella es tu hija biológica, Eduardo. ¿Cómo pudiste? No lo supe hasta hace unos años, dijo Lucía, llorando. Encontré documentos, hice preguntas. Cuando descubrí la verdad, algo cambió entre nosotros. Ya no lo veía como mi padre adoptivo. No pude seguir escuchando. Salí de la casa y caminé durante horas por las calles empedradas de Oaxaca, pasando junto a la catedral, el Zócalo, lugares donde había sido feliz con mi familia. Una familia que resultó ser una mentira. Los siguientes meses fueron un infierno. El cáncer seguía ahí, pero ahora también tenía que lidiar con esta traición. Eduardo y Lucía se fueron de la casa. Se mudaron a Puebla, según me dijeron, para darme espacio. Mi hermana Guadalupe vino a vivir conmigo. Ella me sostuvo durante las últimas sesiones de quimioterapia, durante las noches en que el dolor físico se mezclaba con el emocional hasta hacerse insoportable. Poco a poco, con la ayuda de terapia y el apoyo de mi familia verdadera, mis hermanos, mis primos, mis tías, comencé a sanar. El cáncer entró en remisión. Mi cabello empezó a crecer de nuevo. Mi corazón, sin embargo, seguía roto. Un año después, recibí una carta de Lucía. Me pedía perdón. Me explicaba que ella también había sido víctima de un engaño, que cuando descubrió la verdad sobre su origen, Eduardo la manipuló emocionalmente. Me decía que había terminado esa relación enfermiza, que estaba en terapia, que esperaba que algún día pudiera perdonarla. No le contesté. No podía. Cada vez que pensaba en ella, veía a la niña que había criado, a la jovencita cuyas trenzas había peinado para su graduación, a la mujer que creí que era mi hija. El dolor era demasiado grande. Pasaron los meses. Retomé mi trabajo en el Museo Textil. Comencé a dar talleres a mujeres en comunidades rurales, enseñándoles técnicas tradicionales que les permitieran generar ingresos.
Encontré propósito en ayudar a otras mujeres a ser independientes, a no depender de hombres que pudieran traicionarlas como Eduardo me había traicionado a mí. Un día, mientras regresaba de un taller en un pueblo de la Sierra Norte, me encontré con Lucía en el mercado 20 de noviembre. Estaba comprando chapulines y tejate. Nuestras miradas se cruzaron. Vi en sus ojos el mismo dolor que yo sentía. Sin decir palabra, nos sentamos en una de las bancas de madera del mercado. Lo siento tanto, dijo ella finalmente. Sé que no hay perdón para lo que hicimos. ¿Por qué volviste a Oaxaca?, le pregunté. Porque es mi hogar, respondió. Porque aquí están mis raíces, las que tú me enseñaste a valorar. Porque necesitaba alejarme de él y recordar quién soy realmente. Me contó que había terminado definitivamente con Eduardo, que él había intentado manipularla para continuar la relación, pero que ella finalmente había visto la verdad. Él la había usado, primero para estar cerca de ella y luego para satisfacer una obsesión enfermiza. Mientras hablábamos, rodeadas del bullicio del mercado, del aroma a tlayudas recién hechas y chocolate caliente, sentí que algo dentro de mí comenzaba a cambiar. No era perdón, no todavía. Era comprensión. Lucía también había sido víctima de Eduardo, de sus mentiras, de su manipulación. Han pasado 2 años desde ese encuentro en el mercado. Lucía y yo hemos reconstruido lentamente nuestra relación. No como madre e hija, eso se perdió para siempre. Pero quizás como 2 mujeres que sobrevivieron a la traición del mismo hombre, que están aprendiendo a sanar juntas. Eduardo intentó contactarnos a ambas varias veces. Ninguna le respondió. Según supe, regresó a la Ciudad de México. A veces me pregunto si está buscando a otra familia para engañar, para manipular. Espero que no. Esta historia no tiene un final feliz, no como en las telenovelas. No hay reconciliación milagrosa, no hay familia reunida celebrando con pozole y mezcal. Hay, sin embargo, lecciones aprendidas a un precio muy alto. Aprendí que a veces las personas más cercanas a ti son capaces de las traiciones más dolorosas. Aprendí que sobrevivir al cáncer puede ser más fácil que sobrevivir a la traición. Aprendí que sanar es un proceso largo, que tiene avances y retrocesos, como el telar cuando tejes un rebozo. A veces debes deshacer lo tejido para corregir un error. Y aprendí, sobre todo, que incluso después de la traición más terrible, es posible encontrar un nuevo propósito. Hoy dirijo una cooperativa de mujeres tejedoras. Juntas creamos, aprendemos, sanamos. Muchas han sufrido traiciones como la mía. Compartimos nuestras historias mientras nuestras manos trabajan la lana, el algodón, transformando el dolor en belleza. Si algo puedo decirles a quienes han sufrido una traición familiar es esto: el dolor no desaparecerá por completo, pero con el tiempo se transformará en algo que pueden llevar sin que los aplaste. Busquen ayuda. Rodéense de personas que realmente los quieran. Encuentren un propósito que les dé razones para levantarse cada mañana. Y recuerden que, como decimos en Oaxaca, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. La vida sigue, diferente, transformada, pero sigue. Y ustedes también seguirán. Si has pasado por una situación de traición familiar, comparte tu experiencia en los comentarios. Tus palabras podrían ayudar a alguien más que esté pasando por lo mismo. Y si este video te ha tocado, compártelo con quien creas que puede necesitarlo. No olvides suscribirte para más historias reales que nos ayudan a reflexionar sobre las relaciones familiares.